¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver el review de este modelo de la Babolat de 2021 Technical Viper. Vamos a empezar, como siempre, un poco para hablar de la estructura, ¿vale? De cómo es la pala en sí, cuál es su forma. Bueno, si empezamos con la cuerda es tipo soga, pero a diferencia de la mayoría de las palas que estamos viendo, pues esta en concreto no trae ningún tipo de acolchamiento, ni superficie más gruesa donde venga el nombre. Directamente el nombre viene puesto en la cuerda. Agarra bastante bien. Este tipo de nudos dentro de las palas que son de soga, que ya sabéis que no me terminan de convencer mucho porque no siempre todas cumplen bien su función, esta realmente cumple bien su función, al igual que pasaba con las head, ¿vale? Tienen un tipo de cordón que una vez que te tensa y se queda sujeta a la muñeca, tienes que tener cuidado de que no te tense de más, es decir, cuando haces algún remate que a veces se suelta la pala, ahí te puede ahorcar un poco más la muñeca, con lo cual quiere decir que agarra muy bien y que no pierde para nada esa propiedad de sujeción. En cuanto al puño, el puño es bastante grueso, ¿vale? Me cabe en mi mano, e incluso aquellos jugadores que juguéis a dos manos, la mano izquierda, en mi caso, que soy diestro, os puede caber perfectamente para poder hacer el golpe a dos manos. Toda la zona de sujeción de la pala, que ya sabéis que soy muy pesado cuando hablo de ella, que es donde va la mano no dominante, es bastante cómoda, ¿vale? Tiene una característica de forma muy peculiar de este modelo, ¿vale? Pero es una pala que a la hora de sujetarla la agarras bastante bien, es bastante amable, no tienes ningún tipo de superficie que sea molesta, ni que sea rugosa, o bueno, en fin, que las sensaciones que tienes cuando agarras la pala son bastante buenas. La forma de la pala es diamante, ¿vale? Es una forma bastante característica en las palas que son de potencia, y esta pala es de potencia. Podemos ver en la superficie de impacto, podemos ver ese panel de abeja que según la tecnología de la pala pues dice que ayuda un poco a poder dar efecto hacia la bola, si nos metemos con los materiales, pues bueno, tiene un núcleo de carbono de 12K, ¿vale? Lo que es la goma. Tiene también goma EVA, Black EVA, se puede ver perfectamente sobre los agujeros que el interior es negro. ¿Por qué digo esto? Que parece obvio, porque también había White EVA y he visto palas que por dentro la goma era blanca, por eso lo especifico. Y luego el sistema 3D, que es este sistema que os digo que es la última calca que le ponen para el tema del efecto. Tiene también un sistema de absorción de vibraciones para que a la hora de jugar, pues bueno, no tengamos ese problema con las vibraciones. Todo lo que es el canto no tiene protector, ¿vale? Es una de las características de este modelo, que no tiene protector. Y en general es una pala que está bastante bien para aquellos de vosotros que tengáis un nivel medio alto a muy alto, ¿vale? Porque como decía antes es una pala de potencia, el balance lo tiene muy en la punta, con lo cual a la hora de poder golpear a la pelota, pues entre que la pala es dura y que el balance lo tiene alto, pues os puede permitir imprimirle un poquito más de velocidad a la bola, sobre todo cuando estáis en el ataque. A nivel de estructura, poco más. Tiene un sistema de agujeros que es también algo peculiar de esta pala, porque tiene diferentes grosores, diferentes tamaños, diferentes milimetrajes de los agujeros. Es como si de la mitad hacia arriba los agujeros fueran más grandes y de mitad hacia abajo los agujeros fueran más chiquititos. Bueno, ellos le llaman aquí Holes Pattern System. O bueno, pues algo que han patentado con este sistema de agujeros de diferentes grosores y con una colocación característica de este modelo. Si nos vamos a meter ya un poco a cómo se comporta la pala en el fondo, bueno, es una pala que lógicamente yo vengo de palas para dar clases que son más blanditas, y este modelo, pues lo primero que me sorprendió era lo duro que era. Es verdad que ahora estamos en julio, aquí en Madrid está haciendo calor en el indoor, entonces no es una pala que ahora mismo esté excesivamente dura. Tampoco es blanda, pero no es como cuando la probé yo hace por lo menos un mes y algo, igual va para 2 meses largos, que llevo con la pala en las manos. Y la he probado en diferentes momentos del año, bueno, en diferentes momentos de estos meses que no ha hecho calor siempre. Entonces al principio la notaba más dura, pero despedía bastante bien, y ahora yo creo que está un poquito más blanda, pero va bien igualmente. En el fondo me ha gustado bastante, porque como os decía, al final es una pala que, bueno, si estás acostumbrado a tener una buena técnica y a hacer los golpes con bastante control, pues bueno, vas a ver desde el principio que la pala despide bien, y que además, si eres de esos jugadores que a veces te gusta pegarle muy duro a la bola, pues bueno, tener una pala que también es dura hace que adquieras un poquito de control y no tengas problemas a la hora de manejar bien la pelota. Es verdad que el balance lo tiene un poco en la punta de la pala,
y ya sabéis que cuando tienes demasiado balance ahí, la sensación esta de cuando golpeo las bolas por detrás igual se me puede enredar y puede ser un poquito costosa. Bueno, con esta pala en concreto, que viene de fábrica, según ellos, de 370 gramos más o menos 5 gramos, bueno, pues efectivamente, yo es una pala que pesándola ya con el overgrip me pesaba 372 gramos. Entonces está dentro de esa horquilla que te dice el fabricante. Todo lo que son bote prontos, todo lo que es jugar con la pared, todo lo que es, pues bueno, que no sea algo excesivamente exigente, la pala va muy bien. Cuando ya la bola empieza a ser más complicada, empieza a ser más una bola más baja y tienes que empezar a meter un poquito más de muñeca, pues bueno, ahí depende ya un poco de las características de cada uno y de la facilidad que tengáis, porque ese balance que tiene en la punta, si estás acostumbrado, pues no lo notas. Si no estás acostumbrado, igual vas a notar que te cuesta un poquito más sacar la bola de ahí abajo. Si nos vamos al ataque, es una pala que yo siempre tengo diferentes niveles, ¿no? Tengo niveles de iniciación, bueno, de iniciación no tengo ninguno, pero que son más bien de iniciación a jugadores medios, entonces la bola me viene más blandita, y luego tengo también jugadores que me viene la bola mucho más rápida. Bueno, con los jugadores que viene la bola más blanda, es una pala que es muy agradecida, porque prácticamente con que hagas tú un poquito de esfuerzo en el gesto, pues la pelota va bastante bien. Pero me gusta mucho cuando la pelota viene más rápida, porque cuando las palas son muy blandas, tienes que hacer mucho esfuerzo, la bola se mete dentro de la goma y al final la bola o la pala no despide. Bueno, pues en este caso, con este tipo de pala que es más dura y que está hecha precisamente para tener potencia, cuando tienes jugadores que te juegan bastante más rápido y tienes que golpear a la pelota o tocarla, la bola sale bastante bien y le puedes imprimir bastante velocidad. Te da bastante control, ¿vale? No son de esas palas que despidan y que digas, uff, despide tanto que no la manejo. No, es una pala en ese sentido bastante equilibrada. Si nos vamos a las bandejas, es una goma que despide bastante bien también. Le puedes dar velocidad, pero a la vez le vas a dar bastante control. Y lo mismo pasa con el remate. El remate lo he hecho un poco por 3 y calentando un poquito antes, y hay ciertas bolas que a lo mejor no estaban muy duras y costaba un poquito más sacarlas, pero el resto, con lo poquito que he calentado y con el gesto que estaba haciendo, salían bastante bien, con lo cual quiere decir que en unas circunstancias normales donde ya haya jugado con ella, haya calentado y esté ya operativo para jugar partido, pues estoy seguro de que la pelota va a poder salir por 3 bastante bien. Tema de niveles, como he dicho antes, bueno, pues el nivel para esta pala es concretamente el nivel medio alto. Me podéis decir, oye Hugo, pero a mí me gusta un montón la pala y eso de iniciación, ¿me puedo comprar la pala? Sí, claro, te puedes comprar la pala. La pala no te va a venir mal porque seas de iniciación. Lo único que hay ciertas palas que a lo mejor son un poquito más blandas, que siendo de iniciación, pues bueno, te van a poder ir mejor que este modelo, que es más duro y que quizás pues en determinados momentos te va a costar golpear a la pelota y pasarla al otro lado. De la misma manera que, o de igual manera que podrías hacerlo con una pala un poquito más blanda y que prácticamente golpeando a la pelota ya la tienes al otro lado. Pero como digo, al final llega un momento en que puedes utilizarla perfectamente, pero está más indicada para ese jugador medio alto o nivel muy alto. Me ha dejado Hugo esta pala para volar para probar en mis clases y la verdad es que he estado bastante cómoda con ella. Sale bien, con poco esfuerzo las bolas cogían velocidad. Me ha costado un poquito dirigir la volea, pero bueno, es una pala que a mí me ha resultado, para lo poquito que he estado con ella, bastante cómoda. Y he jugado bastante cómoda, eso como os he comentado antes. Lo único que tiene un sonido un poco, no sé si es metálico o como cristal. Si pega la bola en el centro, pues hace un clax que despista un poquito a veces, pero por lo demás no me ha parecido la pala, me ha parecido una pala muy agradable. Pues la pala tiene bastante potencia, pero comparada con la del año pasado, la Babolat tiene mucho más tacto la anterior, pero este tiene mucha más salida con mucho menos peso de pala. ¿Y qué tal has visto en la volea, con las voleas y las bandejas? Bastante bien. ¿Salía bastante? Muy fuerte, sí, sale bastante la pala. Me ha gustado bastante. Yo tengo una Quickman 990 Precision Hard. Esta es una pala también dura, la que yo tengo es un poco más dura yo creo, pero me ha gustado que es igual un poco más manejable que la que tengo. En el fondo de la pista la he visto con mucho control, eso me ha gustado bastante, igual también porque igual pesa un poco menos que la que yo tengo. Y en la volea despide bastante, o sea, eso también me ha gustado. O sea, es una pala yo creo que más cómoda que la que yo suelo jugar.
Un punto que sí que veo a favor de esta con la que yo tengo, que he notado, es que vibra menos. O sea, cuando golpeas fuera de igual el punto dulce, perdona más y el gesto de la mano te lo complica menos. Así que en ese sentido sí la veo un poco mejor. Pero, o sea, no estoy acostumbrado a ella, pero me parece una buena pala. Así que bueno, eso son un poco las características de esta pala, de la Babolat Technical Viper. Y poco más que deciros, que es una pala que está bastante bien, que a mí me ha gustado personalmente y que bueno, la podría recomendar perfectamente para aquellos de vosotros que os gusten estas formas, esta dureza y tengáis el nivel suficiente para poder sacarle el máximo rendimiento a este modelo. Así que nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí al otro lado, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.